Buenos días a todos. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar con la parte final del miembro inferior, que es la última parte antes del examen. Entonces, vamos a hablar otra vez en el mismo orden que lo venimos haciendo, primero sobre huesos, articulaciones y los músculos. En esta parte vamos a empezar que nada con el pie y la pierna. Bien, entonces, vamos a empezar con el pie, ¿sí? Que es cuáles son las partes del pie, sus huesos y algunos reparos anatómicos que tienen que ver con las inserciones de los músculos. Entonces, de la misma forma que cuando vimos mano, ¿sí? A la mano, en la mano vamos a tener los huesos del carpo. Acá vamos a tener los huesos del tarso. Entonces, cada vez que ustedes escuchen la palabra tarso, se refiere al pie. Pues vamos a tener la- los huesos que conforman el tarso, que vamos a tener dos filas, una primer fila y una segunda. Ahora lo vamos a ver. Luego tenemos el metatarso, ¿sí? Luego tenemos las falanges. Bien, entonces acá está dividido. Estas son las falanges. Los metatarsianos, vamos a tener cinco, obviamente, ¿sí? Y todos los huesos que conforman el tarso. Muy bien. Entonces, a ver si lo tengo más adelante. Creo que no. Vamos a verlo acá. Entonces, por un lado, vamos a tener dos huesos que son importantes en relación a estos, que son el astrágalo, que es este que vemos acá arriba, ¿sí? Es este que se ve en esta vista de perfil. Debajo del astrágalo vamos a tener el calcáneo, que es el hueso que apoya en el piso. Nosotros el apoyo en el piso lo tenemos en base a tres puntos. Uno es el calcáneo, otro es el quinto metatarsiano, que estaría acá, y el otro apoyo es el primer metatarsiano. En ese trípode se apoya el pie y luego sostenido por toda la tensión de los ligamentos plantares y dorsales, el pie se mantiene en una postura, ¿sí? Son ligamentos muy fuertes. Entonces el trípode está apoyado en eso, ¿sí? Primer metatarsiano, quinto y el calcáneo, que es la parte inferior del calcáneo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ustedes como ven acá, el astrágalo se articula con el calcáneo. Ya ahí ya más o menos tienen una idea. Entonces, ¿por qué es importante el astrágalo? Es el único hueso que no tiene inserción muscular, ¿sí? Y tiene esto blanco que ya conocen ustedes, que es el cartílago hialino. Entonces, en este hueso, ¿sí? Que tiene esto, que es la tróclea, ahí va eh, esta superficie articular, se va a articular, se va a relacionar con la tibia, que es la que va a apoyar sobre el astrágalo, ¿sí? Y ven que tiene una carilla articular superior, el astrágalo, y una carilla articular lateral. Esto está mirando para afuera, ¿sí? Bien. Entonces, acá se va a apoyar el peroné, ¿sí? Y del otro lado se va a articular también con la tuberosidad inferior de la tibia, que ya lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, como regla general tenemos el astrágalo, el calcáneo, ahora lo estamos viendo posterior, luego pasamos a la segunda fila y nos vamos a encontrar con varios huesos que están muy fijos y articulados entre sí y están unidos por muchos ligamentos, muy cortitos. Entonces acá ven que hay articulaciones entre estos huesos que estamos viendo aquí. Entonces, por un lado vamos a tener
En la parte de afuera, porque este es el pie derecho, lo estamos viendo de arriba, el cuboides, ¿sí? Y del lado de adentro vamos a tener el escafoides o hueso navicular, es lo mismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya dijimos que vamos a tener astrágalo, calcáneo, cuboides en la parte de afuera y el escafoides. Y por último, vamos a tener estos tres huesitos chiquitos que los vamos a llamar cuñas, ¿sí? O cuneiformes. Entonces tenemos el primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme, ¿sí? O medial, intermedio y lateral. Luego de esto pasamos a los metacarpianos, que tienen una base, un cuerpo y una cabeza, ¿sí? Y por último las falanges. Obviamente el dedo gordo tiene dos falanges y el resto de los dedos tienen cuatro falanges. Entonces vamos a ver un poco las articulaciones de estos huesos. Muy bien. Entonces, como vimos en la parte superior de la tibia y el peroné, correspondiente a rodilla, nosotros vamos a tener entre la parte inferior de la pierna y el pie, vamos a tener el tobillo. Bien. El tobillo es una articulación que tiene movilidad y acá nos vamos a encontrar con dos articulaciones. Por un lado, vamos a tener la articulación tibio-astragalina, que es la más importante. Acá tenemos la tibia y acá tenemos el astrágalo que vimos recién. Bien, entonces, la parte inferior de la tibia es como cuadrilátera, ¿sí? Acá estamos viendo la parte anterior. Tiene esta saliencia que es del lado de adentro, esto es un pie derecho, que es el maléolo interno, muy importante. Este es el maléolo interno o maléolo medial, ¿sí? Esto sería la tibia, este sería el astrágalo, acá está cortado, ¿no? Sería este puntito, sería esto, y este sería el peroné, es el otro hueso que viene cerrando del lado externo. Bien, entonces ustedes ven las tres carillas, una superior, una medial y una carilla lateral. La medial para la tibia, la lateral para el peroné, que sería esto, ¿no? Entonces, repetimos, la articulación tibio-tragalina es la principal articulación del tobillo y por otro lado vamos a tener la articulación tibio-peronia inferior, porque arriba teníamos la tibio-peronia superior. ¿Bien? Acá tenemos los otros huesos otra vez. Astrágalo, el calcáneo no se ve que está abajo, escafoide, cuboides, primer cuña, segunda, tercer cuña. Muy bien. Acá vemos otra vez una imagen de la tibia y el peroné, ¿sí? Tibia, peroné. Acá vemos el maléolo tibial interno, maléolo tibial externo, ¿sí? Lo mismo, maléolo lateral, el peroné y el maléolo interno. Estos dos huesos están unidos, recuerden que tienen tres caras y tres bordes, están unidos por una membrana, que es esta, que es la membrana interósea. Ahora la vamos a ver, es esta, ¿sí? Esta membrana interósea me divide la pierna en una parte posterior y una parte anterior. Esta sería la parte anterior donde están apoyados todos una serie de músculos, ¿sí? Esta sería la parte anterior y acá hay músculos en la parte posterior. Entonces acá están los gemelos, el tríceps y acá adelante está todo el grupo anterior de la pierna que después vamos a ver. Y en la cara inferior de la tibia está la superficie articular para el astrágalo, ¿no? Que ya vimos antes. Muy bien. Y esta es la articulación tibio-peronea inferior.
Acá tenemos, entonces, la articulación tibio-peroneo inferior es un tipo anfiartrosis, ¿sí? Los medios de unión, como siempre repetimos, van a ser una cápsula. Esto tiene una cápsula, tiene ligamentos anterior, interóseo, este es el ligamento anterior, el ligamento posterior, y entre la tibia y el peroneo hay un ligamento interóseo. Esta articulación tiene movilidad cuando yo hago flexo-extensión, que son los movimientos que vamos a ver. El peroné se separa de la tibia y asciende. Y cuando hago extensión, el peroné baja y se cierra. Eso es importante porque esta articulación tiene un movimiento, ¿sí? Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a lo importante que es la articulación tibio-astragalina. Es una articulación que tiene mucha movilidad, ¿sí? El tobillo tiene tanto estabilidad como dinámica, entonces tiene, vamos a definirlo como una articulación diartrosis. El género es una troclear, ¿sí? Porque es la tróclea del astrágalo con toda la superficie articular de la tibia. Acá la vemos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si es una troclear, tiene un eje de movimiento y un plano. Ese plano es el plano sagital y el eje lateral, por lo tanto, va a tener ¿qué movimiento? Flexo-extensión. La, la, los medios de unión de esta articulación van a ser siempre una cápsula y ligamentos, ¿sí? Entonces, las superficies articulares, que es lo que me refería cuando hablaba recién de la tróclea, es la polea astragalina, que es el astrágalo, que es esto redondeado, ¿sí? Y la mortaja, que es referente a la tibia, ¿no? Entonces, vamos a tener tres ligamentos del lado externo y un solo ligamento del lado interno. ¿Mm? Bien, acá lo vamos a ver. El lado externo tenemos el peroné, articulado con el astrágalo, que sería este. Entonces vamos a tener el ligamento, si en la parte lateral tenemos tres ligamentos, ¿no? Que estos son los que sufren en el esguince, estos ligamentos. Entonces tenemos, si el ligamento empieza en el peroné, vamos a tener el ligamento eh, desde el borde anterior, ¿sí? Hasta el astrágalo peroneo anterior. ¿Mm? Este es el astrágalo y este es el peroné, el borde anterior del peroné. Luego tenemos otra vez del peroné hacia atrás el astrágalo peroneo posterior. Y por último, uniéndose con el calcáneo, el peroneo calcáneo medio. ¿Sí? Ahí tenemos los tres ligamentos. ¿Sí? Acá se ve el astrágalo peroneo posterior. En relación a la gravedad de la lesión, se rompe uno, otro o los tres, ¿no? Y por último tenemos el ligamento del lado de adentro, el ligamento deltoideo se llama, o ligamento lateral interno, que es más grueso y tiene forma de abanico, ¿sí? Y solamente lo llamamos ligamento interno o deltoideo. ¿Sí? Tiene varios haces, pero lo vamos a nombrar de esa forma. Muy bien, y los movimientos ya dijimos que son los movimientos de flexo-extensión. En relación a lo que sigue, ¿sí? Ahí ya vimos la tibia con el astrágalo. Ahora me quedan las articulaciones eh, del pie. ¿Qué interesa saber de acá? Lo importante es entender que el pie tiene pequeños movimientos y esos pequeños movimientos se dan entre todas estas articulaciones. Bien, ¿para qué el pie tiene esos movimientos o esas pequeñas articulaciones? Porque a través de ellos produce una adaptación al suelo, ¿sí?
Imagínense si están descalzos, no es lo mismo cómo estas articulaciones se mueven cuando están con zapatillas corriendo en el cemento o en el pasto y demás. Entonces, cuando veamos al final del video los movimientos del tobillo, tienen que entender que parte del movimiento del tobillo se va a realizar en la articulación tibio-tragalina, que dijimos recién, que es esta, pero todos estos huesos que están acá también se van a movilizar para colaborar con el movimiento. Con lo cual, si yo a una persona le fijo todas estas articulaciones por una cirugía, el movimiento del tobillo se va a reducir, ¿sí? Quiero que queden con el concepto de que no solamente la tibio-estragalina es el movimiento del tobillo, sino que la suma de todas estas pequeños movimientos colaboran con el movimiento de flexo-extensión y del resto de los movimientos que vamos a ver después. Entonces, vamos a tener articulaciones. Si este es el tarso, vamos a tener articulaciones mediotarsianas que se van a dar entre el astrágalo y el calcáneo con el escafoide, cuboide y las cuñas. Vamos a tener una articulación tarso-metatarsiana y vamos a tener articulaciones metatarsofalángicas. Y por último, las interfalángicas, ¿sí? Las vamos a nombrar y sepan solo que hay movimientos. Acá tenemos otra vez el astrágalo con el calcáneo, ¿sí? Esta es la articulación del calcáneo, del astrágalo, con el calcáneo, ¿sí? Que es la articulación astrágalo-calcánea o subastragalina. ¿Mm? Es esta articulación, son dos, porque una es anterior y la otra es posterior, entonces la articulación astrágalo-calcánea, yo puedo agarrar el calcáneo y movilizarlo y voy a ver que aquí hay movimiento, ¿sí? Imagínense si yo le pongo un clavo acá, esto no va a tener movimiento y todo el pie va a ser rígido. Entonces, en esta articulación eh, es una diartrosis. Género trocoide tiene una cápsula que envuelve y ligamentos posterior, externo e interóseo en el medio. Muy bien, acá tenemos la articulación del astrágalo con el calcáneo por debajo, ¿sí? Bien, vamos a pasar a esta. Acá vamos a definir, entonces ya dijimos, el astrágalo con el calcáneo, ahora vamos a ver las articulaciones que hay entre la primer fila, que sería esta, con la segunda fila. Este es el escafoide, este es el cuboide, astrágalo calcáneo. Entonces, a estas articulaciones las llamamos articulaciones de Chopard, que son dos, las articulaciones de Chopard. Son la astrágalo escafoidea, ¿sí? Siempre recuerden tomar los nombres para no olvidarse y no estudiarlo de memoria. Si yo tengo el astrágalo que se articula con el escafoide, esta es la articulación astrágalo-escafoidea, ¿sí? Que es una diartrosis, en artrosis porque tiene movilidad para todos lados y tiene cápsula y ligamentos, ¿sí? Que son cuatro, no los vamos a nombrar. Entonces, de un lado interno, del lado interno, esto es un pie derecho, voy a tener articulación astrágalo escafoide. Y del lado externo voy a tener la articulación calcáneo cuboide, que es una diartrosis y encaje recíproco. Lo mismo, tiene una cápsula que todo esto se comunica y tres ligamentos calcáneo-cuboides, ¿sí? Entonces, esta es la articulación de Chopard. Luego tenemos la articulación de Lisfranc, que ahora la vamos a ver, ¿sí? Acá tenemos la articulación de Lisfranc. Recién estábamos acá, ¿sí? Astrágalo, escafoideo, calcáneo-cuboide. Medio tarsiano. Ahora tenemos la articulación del tarso con el metatarso, que es la articulación de Lisfranc, que lo mismo, es una diartrosis, ¿sí? De tipo sinovial porque tiene cápsula
y un montón de ligamentos anteriores y posteriores. ¿Sí? Estas articulaciones son artrodias, tienen deslizamiento. Bien, bien, seguimos. Entonces, vamos por último a la articulación metatarso falángica, que es, este es el metatarso con la falange. Son de tipo condilia, ¿sí? Porque acá tenemos una cabeza que es convexa del metatarso, eh, y están reforzadas por ligamentos, con lo cual es una diartrosis género condilia, ¿sí? Lo importante es que estas articulaciones tienen ligamentos laterales, ¿sí? Y tienen un ligamento transverso que une todos los dedos de los pies en la parte plantar. ¿Qué movimientos hacen esto? Igual, muy parecido a la mano. Si es una condilia, hace flexo-extensión, ¿sí? Aducción y abducción. Esto está mal. Entonces hace flexión, extensión, aducción, abducción. Muy bien. Y por último, vamos a las articulaciones. Recién estábamos acá, metatarso, falángica. Ahora vamos a la interfalángica. La interfalángica tenemos dos. Sería acá la interfalángica proximal y la interfalángica distal. Solo que el dedo tiene una sola. Y el gordo tiene una sola, pues tiene dos falanges nada más. Entonces, en esta articulación tenemos que es una tipo de artrosis, ¿sí? Que tiene movilidad, el género troclear hace un solo eje de movimiento con un plano, que es la flexoextensión, lo mismo que los dedos, y tiene una cápsula con ligamentos que son plantares, dorsales e interóseos. Siempre hay ligamentos laterales, que son cuando uno se lastima o se luxa el dedo, son los que se lastiman. Bien, entonces ahí terminamos de ver bien todo lo que tiene que ver con las articulaciones. Ahora vamos a los músculos, que es algo que es más interesante en relación a que algunos músculos van a tener que saber, los que vamos a ver acá, van a tener que saber la inserción y la función. Entonces, la pierna y, y el pie, muy parecido a lo que sucede con la mano y el antebrazo, tienen músculos que son extrínsecos y músculos que son intrínsecos. Los músculos extrínsecos empiezan en la pierna o a veces en la rodilla y terminan en el pie. Y los músculos intrínsecos empiezan en el pie y terminan en el pie. Entonces, vamos a empezar primero por los músculos de la pierna. Los vamos a dividir didácticamente así. Tenemos un grupo anterior de la pierna, tenemos un grupo posterior de la pierna y tenemos un grupo externo, lo mismo que en el antebrazo, ¿sí? Nos vamos a ir viendo parte por parte. A ver, si empezamos, sí, por el grupo, vamos a empezar por el grupo posterior, ¿sí? Entonces, en el grupo posterior de la pierna, ya todos un poco conocen, vamos a tener el tríceps. A diferencia del brazo, este tríceps se llama tríceps sural y no tríceps braquial. Entonces nos vamos a encontrar con dos capas de músculo, una que es profunda y una que es superficial, ¿sí? La más superficial, la cual yo puedo tocar, es la capa, es el tríceps sural. Por debajo del tríceps sural van a estar otros cuatro músculos que son estos que están en la parte profunda. El popliteo, el flexor largo de los dedos, el flexor del dedo gordo y el tibial posterior y el plantar delgado. Estos están en la parte profunda
y tapando estos músculos va a estar el tríceps sural. Bien, entonces, acá podemos ver. Esta sería la parte superficial donde tenemos el tríceps. El tríceps está formado, si dice la palabra tríceps, por tres músculos o tres cabezas. Uno va a ser el gemelo interno, que es este, otro va a ser el gemelo externo, que es este, y otro va a ser el músculo sóleo, que lo vamos a ver después, que está abajo de estos dos. Esos tres músculos forman el tríceps, ¿sí? Ahora, si yo retiro esos músculos, ven que acá vemos superficial, un poquito más abajo, y esto es lo que vemos abajo de todo, que es la capa más profunda. En la capa más profunda me voy a encontrar con músculos de la parte posterior de la pierna, que son, como dijimos recién, el flexor del dedo gordo, el flexor común, ¿sí? El músculo tibial posterior y el músculo popliteo, que es un músculo más de la rodilla que del pie. Entonces, lo repito rápidamente. Músculo popliteo, este músculo lo vimos en rodilla, lo tienen que saber, ¿sí? La inserción. Luego vamos a tener el flexor del dedo gordo, el flexor profundo y el tibial posterior. Estos músculos colaboran con, por más que se llamen flexores, ¿sí? Lo vamos a ver después, colaboran con la extensión del tobillo, ¿sí? Extensión plantar. Lo mismo que estos dos, ¿sí? Entonces, recuerden, superficial y profundo, parte posterior. Acá vemos otra vez el gemelo interno, gemelo externo y el sóleo abajo del, del gemelo. Entonces, este músculo tienen que entender las inserciones y las funciones. Vean de dónde va. Desde la rodilla está el calcáneo. Entonces, tenemos el gemelo interno, ¿sí? Que se inserta en el cóndilo interno del fémur, el gemelo externo que se inserta en el cóndilo interno del fémur, al revés, el gemelo externo en el cóndilo externo, el gemelo interno en el cóndilo interno, ¿sí? Las dos cabezas se unen, bajan, ¿sí? Y van a terminar en esta cintilla blanca que es el tendón de Aquiles para insertarse en la cara posterior del calcáneo. Bien, acá lo ven, ¿sí? La cara posterior del calcáneo. El sóleo, a ver si tengo una imagen mejor, el sóleo que se inserta en la línea oblicua de la tibia, ¿sí? Y en la cara posterior de la tibia, va a bajar junto con el plantar delgado que viene desde arriba. Sí, acá ven la cabeza lateral del gemelo, el gemelo interno, el gemelo externo y el plantar delgado por debajo que se continúa acá. ¿Bien? Pues acá, ¿qué es lo que vemos acá? El popliteo, que es la de rodilla, el sóleo está por debajo, ¿sí? Que es este, que se inserta en línea oblicua de la tibia y en la cara posterior de la tibia, y que se va a unir al tendón en común que tiene el gastrocnemio o el gemelo para terminar en la cara posterior del calcáneo. Este músculo tienen que saberlo, ¿sí? Todos terminan en el tendón de Aquiles y la función que tienen es la extensión plantar del tobillo, o sea, me pongo en punta de pies. ¿Mm? Eh, Esa es la función. Continuamos, a ver si vemos algo más. El popliteo, creo que lo vimos en rodilla, pero igual se los comento, es el cóndilo externo. Si el popliteo se inserta en el cóndilo externo, como ven acá, se inserta en la cara posterior de la tibia por arriba de la línea oblicua, ¿sí? Y eh, va entonces desde el fémur hasta la tibia, ¿sí? Y la función que tiene es una flexión de rodilla con una leve rotación interna. Muy bien.
Y por último, el grupo profundo que veníamos hablando recién, donde ven todas las inserciones que son en la tibia, en la membrana interósea y en el peroné, ¿sí? Ahí son la mayoría de las inserciones de este grupo profundo, otra vez lo repetimos, que es el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, ¿sí? Y el flexor del dedo gordo. Bien, todo eso van a pasar por el canal interno, por detrás del maléolo interno y se van a insertar en distintas partes del pie, ¿sí? Del metatarso, de los distintos dedos. Entonces, estos son músculos extrínsecos. Bien, este es el grupo profundo. Tibial posterior, flexor común, flexor del dedo y plantar delgado. ¿Sí? Estos músculos colaboran con la flexión plantar del tobillo, que es la extensión. Es lo mismo, flexión plantar y extensión es lo mismo. Y por último, como muchos de estos, de esto, el flexor profundo y el flexor del dedo gordo, ¿sí? Se insertan en los dedos, en las falanges, van a hacer flexión de los dedos, como si fuese, como lo mismo ocurre en la mano. Bien, vamos al grupo externo. El grupo externo, ya vamos terminando, el grupo externo tenemos dos músculos, que son el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Entonces, peroneo lateral largo se inserta, el peroneo lateral corto se inserta en la cara externa del peroné, ¿sí? Que es este. Este es el peroneo lateral corto, el que llega al quinto metatarsiano, y el que está abajo es el peroneo lateral largo, que llega del otro lado al primer metatarsiano. Entonces, el corto en el peroné y termina en el quinto metatarsiano. El largo se inserta en la tibia, en la tuberosidad externa, en la cabeza del peroné y desciende por aquí y baja y termina en el primer metatarsiano y en el cuboides del otro lado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué función tiene? Lo mismo, extensión o flexión plantar y hace la eversión. Luego vamos a ver bien de qué se trata el movimiento de eversión. Acá ven lo que les decía, el peroneo lateral largo pasa por detrás del maléolo externo, ¿sí? El corto se queda en el quinto y el largo baja y va al primer metatarsiano y a la primer cuña y al... ¿Sí? Acá ven, peroneo lateral largo, ven que está atravesando hacia allá, y el peroneo lateral, uno más arriba que el otro, ¿no? Muy bien. Y por último, el grupo anterior. El grupo anterior son cuatro músculos, y fíjense que pasa lo mismo, la paradoja que lo que pasa, que lo que sucede con la parte posterior. En la parte posterior tenemos los flexores de los dedos, pero generan un movimiento de extensión. Acá tenemos los extensores en la parte anterior de la pierna, pero generan flexión del rodillo. Entonces, en el grupo anterior tenemos cuatro músculos que son el tibial anterior, ¿sí? El extensor común de los dedos, que todo esto se va a insertar en la tibia, por supuesto, y va a llegar hasta los dedos, hasta la primera falange, la segunda falange, tanto el extensor común como el extensor del dedo gordo. Y por último tenemos el peroneo anterior, ¿sí? Estos cuatro músculos van a generar flexión dorsal del el tobillo, ¿sí? O sea, como si fuese yo caminase con el talón, con la punta de los dedos para arriba, ¿no? Ahí actúa todo el grupo anterior. Y algún movimiento más que es la inversión que ahora vamos a ver. Muy bien, entonces, por último, vamos a ver cuáles son los movimientos del pie, ¿sí? Para poder entender cuáles son eh, eh, cada uno de estos movimientos. Entonces, eh, bien, entonces, recuerden,
Todos estos movimientos se llevan a cabo en la tibio-tragalina y en todas las articulaciones del pie que vimos anteriormente. Entonces, vamos a describir como primero la flexión dorsal. ¿Qué es la flexión dorsal? Es el movimiento donde la cara dorsal del pie se acerca a la pierna. Ven que acá sube hacia arriba, como si yo caminase con los talones, ¿no? Entonces, este es el movimiento de flexión dorsal y el movimiento de flexión plantar es al revés, ¿sí? Es como ponerme en puntita de pie. Eso se llama flexión plantar o extensión, es lo mismo. Luego vamos a tener un movimiento de abducción, un movimiento de aducción. Esos dos movimientos se dan en las articulaciones de Clopart y en las articulaciones del ifrán que vimos antes, que era el escafoide con el astrágalo, el cuboide con el calcáneo y ¿no? En las cuñas. Luego vamos a tener un movimiento de pronación y un movimiento de supinación, ¿sí? Lo mismo que sucedía en la mano, recuerden, donde la palma se va para arriba y para abajo, el pie pasa lo mismo, solo que menos grado de movilidad, que lo mismo se dan en todas las articulaciones que están en el pie y no en la tibioestragalina, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos y combinamos estos movimientos, vamos a tener el movimiento de inversión y el movimiento de eversión. Entonces, ¿cuál sería el movimiento de eversión? Es la suma de la flexión dorsal más la abducción más la pronación, ¿sí? Y el movimiento de inversión es el movimiento de flexión plantar o extensión, aducción y supinación, que sería esta. Esta es la posición de inversión, es la posición en que generalmente se dan los esguinces de tobillo. ¿Mm? Muy bien, sepan por favor los músculos que nombramos, la función de los músculos eh, y la inserción de los peroneos y del tríceps es importante, ¿sí? Esa se los dejo. Muy bien, hasta aquí creo que terminamos con tobillo. Les dejo un saludo.